Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Seguimos respondiendo algunas preguntas. Y esta pregunta, bueno, hay muchas preguntas que me inquietan en el día a día. Algunas las logro contestar personalmente. Algunas otras tengo que utilizar el WhatsApp. Y algunas las tengo que grabar. Porque creo que esa pregunta está ligada a mucha gente. Siento que muchas personas se identificarían con ese tipo de preguntas. Por eso he grabado qué dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura acerca de esas preguntas? Y ahora, en la mañana me preguntaba alguien, pero todos dicen que tienen la verdad. Ya fui aquí, ya fui allá, y vi errores aquí, y vi errores allá. ¿Cuál es la verdadera iglesia que Dios respalda, que Dios dejó, que Dios inauguró? Se me hizo bien interesante, ¿verdad? Bien interesante. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Vamos a intentar a través de la escritura y la meditación poder dar una respuesta a esta persona que está alejada de la iglesia por mal testimonio de muchos que dicen creer en Dios. ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es? Es verdad lo que se plantea, que en el mundo existe una multitudinaria lista de iglesias. Y todas ellas se autoproclaman como la verdadera. Pero esta confusión se presenta porque estamos escuchando las voces de sus líderes, hombres que se consideran poseedores exclusivos de la verdad. Ayer me preguntaban, ¿cuál es la verdad? También estuvo interesante la plática de ayer. Queridos, cuando acudimos a la infalible palabra de Dios para escuchar lo que el Señor ha dicho, ha declarado como iglesia verdadera, entonces no existe confusión realmente. De verdad no existe ninguna confusión cuando realmente estamos sentados. Entonces, no existe confusión. Nadie con más autoridad que Dios para definir cuál es su iglesia, la verdadera, la que Él vendrá a buscar y que en la Escritura define como su esposa. Queridos, no existe insolencia mayor que un hombre diga, mi iglesia. Lo he escuchado muchas veces que pseudo líderes, pseudo pastores dicen mi iglesia, porque la iglesia le pertenece exclusivamente al Señor Jesucristo y de igual manera no hay complicidad más irreverente que cuando un creyente repite esa blasfemia al decir la iglesia del pastor Paz, Pérez, González, Iñárritu, Mendiola. No. La iglesia del pastor. No. Error. La iglesia que describe la Escritura es que, o la que el Señor Jesucristo definió como su iglesia y no la del pastor tal o cual. No se refirió a ninguna denominación u organización o corporación que ha levantado el hombre, queridos, porque todas esas son barreras humanas que sirven solamente para demarcar los dominios de ciertos
hombres y que no corresponden al modelo bíblico. Esos son subreinos donde los hombres gobiernan con poderes feudales y donde han establecido verdaderas dinastías que son traspasadas a sus hijos y que el Espíritu Santo no tiene ninguna participación en la entrega de esos dones. En muchos casos el Señor ha dicho que está fuera llamando para que lo dejen entrar a esas congregaciones ahí en Apocalipsis 3:20. Usted lo ha leído. Me imagino que lo ha leído porque se ha utilizado mal ese versículo para evangelizar a la gente. He aquí que estoy a la puerta y llamo, y no le habla a gente incrédula, le habla a gente que dice que es creyente y que sacaron al mismo Dios de sus congregaciones. Terrible. Son instituciones humanas y mercantiles donde están siguiendo al señor Russell o a la señora Elena White, al señor Smith, al señor Braham, al señor William Soto Santiago, a César Castellanos, al señor Myung Moon, al señor Yu Hong, al Batmani, al señor Witness Lee, hasta muchos otros que pueden ser honorables señores, pero no al Señor Jesucristo. Siguen a Dante Gebel, siguen a Cash Luna, a Benny Hinn, pero no a Cristo. Queridos, la iglesia que la Biblia define como verdadera no pertenece a ninguno de estos señores u otros personajes o denominaciones, sino que exclusivamente pertenece al Señor Jesucristo, quien la describió sin más apelativos que mi iglesia. Y la Biblia aclara que no quede ninguna duda ahí en Hechos 20:28. En Hechos 20:28 aclara, el cual él ganó por su propia sangre. ¿Quién él? Jesucristo. Queridos, esta iglesia gloriosa y sin mancha es la que está constituida por todos los que han sido lavados y han lavado sus pecados en la sangre preciosa de Cristo, redimidos y salvados por la gracia irresistible de Dios. Efesios 1, del versículo 3, 4 y 5 nos narra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4 del capítulo 1 de Efesios dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 5:27 también nos narra: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha, querido. Santa y sin mancha. Gloria a su nombre. La mayoría de las denominaciones que existen en el mundo se adjudican la exclusividad de ser la verdadera, pero cuando el Señor Jesucristo venga a buscar su iglesia, no va a venir por ninguna organización humana, sino por todos los salvados y redimidos. ¡Cuán hermosas son las imágenes de la tierra que nos entregan desde el cielo los satélites! Nos muestran un maravilloso mundo celeste, pero cuando observamos un globo terráqueo que ha diseñado el hombre, donde se muestran las fronteras que con sangre han delineado los diferentes países que constituyen la humanidad, notamos la terrible diferencia entre la obra de Dios y la del hombre. De igual manera se expresa la diferencia entre la obra de Dios al formar su iglesia en contraste con las diferentes denominaciones y organizaciones que ha levantado el hombre. La iglesia de Dios es universal y constituye un solo y hermoso cuerpo, que es la esposa de Cristo. Las otras son las divisiones que ha dibujado el hombre para demarcar sus propios reinos y que enmarcan con: no vayas a esa iglesia porque te van a confundir, no vayas allá porque no tienen la sana doctrina.
Terrible. Indiscutiblemente existe la Iglesia Universal, queridos, la cual no tiene fronteras ni barreras de tiempo o razas, la cual está constituida por todos los creyentes de todos los siglos y de los diferentes países, pero también existe la iglesia local, la que se reúne en el lugar geográfico determinado, la cual debería ser una réplica perfecta de lo que es la Iglesia Universal. La etimología de la palabra iglesia significa congregación, asamblea o agrupación de personas. En el Nuevo Pacto o Testamento aparece por primera vez en Mateo 16:18, cuando el Señor Jesucristo dice: edificaré mi iglesia. Cuando alguien recibe al Señor en su corazón, es salvado, y Cristo lo añade como piedra viva a ese edificio espiritual que va creciendo sobre el fundamento de los apóstoles y sobre la roca que es Cristo. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 4 y 5 nos narra: acercándonos a Él, piedra viva. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. La iglesia también se define como el cuerpo de Cristo, un organismo vivo compuesto de miembros vivos, habitado por el Espíritu Santo, unido con Cristo. La cabeza viviente en el cielo no es una organización establecida por el hombre. Es un organismo, un cuerpo que Dios ha formado con todos los redimidos en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. 1 Corintios 12 nos dice: porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra iglesia y tiene dos acepciones, que es la iglesia universal y la iglesia local. A la iglesia universal pertenecemos todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestros corazones por su obra que Él ha hecho en nuestra vida. Y le hemos pedido perdón por nuestros pecados, y en un encuentro personal con Él, porque Él nos buscó, hace su obra. Esta es espiritual en carácter y no admite divisiones de ninguna clase, ya sea geográfica, racial o con relación al tiempo. Incluye a todos los creyentes salvados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, desde los tiempos apostólicos hasta la venida del Señor por los suyos. La iglesia local debería ser una réplica de la iglesia universal. Solamente los que son del Señor deberían ser admitidos en ella. También tendría que ser una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que debe de ser santa y sin mancha, según Efesios 5:27. ¿Cómo se reconoce una iglesia local que se congrega según las normas establecidas por el Señor? De la misma forma que a un químico le bastan unas cuantas gotas de agua para analizar las aguas de un lago, así debería ser la similitud que debería existir entre la iglesia local con la universal. Lo indispensable es la presencia del Señor. Él dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, en Mateo 18:20. Bueno, esta verdad se debe declarar no solamente de labios, sino también en la práctica. Este principio es mucho más que un nombre que se ponga a la puerta de un edificio donde nos reunimos. Congregarnos en su nombre exige, queridos, obediencia a Él y a su palabra. No hay nombre que no pueda suplantar el nombre bendito del Señor Jesucristo, ni que tenga derecho a ser usado como identificación de una iglesia local. No existe justificación bíblica para usar otro nombre, por bueno o atrayente que sea. No olvidemos que en los tiempos apostólicos llegaron a existir miles de iglesias locales en diferentes países y continentes, pero ninguna usó otro nombre adicional. Solamente se identificaban como con el lugar geográfico donde se reunían, que correspondía a su dirección local. Pienso que aquellos que adoptan nombres denominacionales también gozan de la presencia del Señor, pero el nombre adicional
constituye una valla que excluye a otros creyentes y contradice la unidad del cuerpo de Cristo. Casi siempre los nombres anexos que el hombre ha inventado y añadido a la iglesia están vinculados con alguna organización que de una u otra forma siguen a un líder humano o fundador de la secta religiosa, quien actúa como cabeza de ellos, causando gran confusión y daño al testimonio de la iglesia ante el mundo. Queridos, la iglesia del Señor no es una organización, es un organismo vivo. Un cuerpo donde únicamente Cristo es la cabeza. Dios no ha creado monstruos con dos cabezas. Efesios 5:23 nos narra, Cristo es la cabeza de la iglesia. Mateo 23:8 dice, y todos vosotros sois hermanos. A los creyentes se les llamó cristianos porque seguían a Cristo y no a hombres no seguían a organizaciones humanas. No debería existir otro nombre que ese nombre que es por sobre todo nombre o que provoque divisiones en el cuerpo de Cristo. Pablo escribe a los Corintios en la primera carta en su capítulo 1, versículos 12 y 13. Quiero decir que cada uno de ustedes dice yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? Queridos, para no hacerlo largo, en resumen, la iglesia verdadera no es un edificio, que incluso algunos imitando a los romanistas hasta han llegado a denominar como catedrales o capillas. La iglesia somos todos los creyentes que hemos nacido de nuevo y tenemos la seguridad de nuestra salvación. Los que estamos esperando con gozo su venida porque sabemos que cuando Él venga, nos iremos con Él. Sigamos aprendiendo, queridos, sigamos aprendiendo. Denle like, comparta, suscríbase. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Gracias y paz.